saben, por cierto, que pueden participar a lo largo del programa con el hashtag Horizonte Territorio. Antes vamos a ver algunos datos más en este vídeo que ha elaborado Rubén de Vicente. 2.409.000 personas vivimos en los 94.226 kilómetros cuadrados de Castilla y León, un territorio que supone casi la quinta parte del total de la superficie de España, aunque acoge apenas al 5% de la población del país. Es la comunidad con más municipios, con 2.248. Casi 9 de cada 10 son pequeños pueblos que no llegan al millar de vecinos, y solo 4 superan los 100.000 habitantes. Se reparten en 9 provincias, en las que cada vez hay menos castellanos y leoneses, con una pérdida de 148.000 residentes en la última década. Castilla y León tiene una densidad de población 3 veces inferior a la media española, con 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Es especialmente baja en Soria, con solo 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta provincia es la que más adolece de la despoblación, un fenómeno que afecta a toda la comunidad. Son datos de la segunda comunidad con más esperanza de vida de España y también la tercera más envejecida. Además, tiene la segunda tasa de natalidad más baja del país, con solo 6,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Más de 33.000 kilómetros de carreteras, entre ellos 3.000 de autovías y autopistas, además de medio millar de kilómetros de tren de alta velocidad, vertebran un territorio mayor que varios países europeos. En él se hace un enorme esfuerzo para ofrecer servicios de calidad a todos los castellanos y leoneses, como con los 1.500 consultorios médicos en municipios de menos de 50 habitantes, los 443 centros de educación infantil y primaria del mundo rural o las 851 farmacias rurales, que suponen más de la mitad de todas las boticas de Castilla y León. Ordenar el territorio será trascendental para mantener la calidad de los servicios en el mundo rural. Pues Castilla y León, ya lo han escuchado, más grande que algunos países europeos, más grande que Portugal, que Austria, que Hungría tiene 2 veces la extensión de Dinamarca. Enseguida vamos a ver si eso es un hándicap o no, si podemos presumir de ello. Lo vamos a ver con nuestros 3 invitados. Antes se los voy a presentar. Está con nosotros Juan Carlos Prieto, es un entusiasta del territorio y de sus potencialidades, además de director general de la Fundación Santa María la Real, a la que llegó hace casi 30 años para trabajar en distintos proyectos de restauración de edificios rurales e iglesias románicas. En 2012 promueve el sistema de monitorización del patrimonio y ha impulsado lanzaderas de empleo y sostenibilidad social. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Diego Ramiro, que es el jefe del Departamento de Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una extensísima trayectoria como investigador y sus principales líneas de investigación están relacionadas con la mortalidad y el análisis demográfico. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Fernando Manero, que es catedrático emérito de Geografía en la Universidad de Valladolid. Ha sido secretario general de esta universidad y ha dirigido su departamento de Geografía. Entre otros trabajos, ha colaborado con la Delegación para la Ordenación del Territorio y Acción Regional de Francia. Bienvenido. Bueno, pues les lanzo la pregunta que lanzaban nuestros espectadores. ¿Es un hándicap o no tener una extensión de territorio de 94.000 kilómetros cuadrados? Pues lo decía muy bien Juan Luis, yo creo que lo que es una oportunidad y los 2.400.000 habitantes de Castilla y León pues somos una oportunidad. Si somos capaces de conjugar estas 2 variables, pues tendremos un futuro con una perspectiva positiva, ¿no? Y efectivamente yo estoy completamente de acuerdo, que se habla más del problema que de poner soluciones encima de la mesa, ¿no? Porque somos buenos analizando lo que ha pasado y somos un poco peores pues haciendo visión de futuro, ¿no? No trabajamos mucho el concepto de la visión estratégica, no trabajamos mucho el emprendimiento y todo esto también se decía en la ponencia, ¿no? Pues surge de que no dedicamos el esfuerzo necesario a la educación y por tanto creo que esas claves pues pueden ser pues un denominador común en este debate. Yo creo que vamos a estar muy de acuerdo en estas cuestiones. Sí, sí, Diego Ramiro. Bueno, yo no creo que el territorio como tal sea una cuestión crucial. Lo que sí que es evidente que, como se ha explicado antes, el proceso es un proceso global, un proceso
en el que no es factible retener a unas personas en un territorio contra su voluntad. Lo que hay que hacer es encontrar la manera de animarles, de incentivarles para que habiten en un lugar concreto y darles los recursos y las facilidades para que puedan formar hogares en esos recursos. En este momento, el problema que se plantea o la situación que tenemos es una situación donde en el conjunto de España casi el 50% de los municipios que hay en España tienen menos del 50%, tienen menos de 500 habitantes. Y eso es un número muy importante, más de 4.000 municipios de España tienen menos de 500 habitantes y el 16% tienen menos de 100 habitantes. Esta red de municipios que están perdiendo población son el mercado poblacional, lo que sería el ámbito desde el que se surten las ciudades intermedias, de las capitales de provincia, por ejemplo, en el caso de Castilla y León. En un futuro próximo, lo que tendremos que pensar es cómo estas ciudades intermedias mantienen su población o cómo atraen población para que vengan aquí y cómo estos municipios podemos mantener esa red de población en esos municipios pequeños o, bueno, plantear si esos municipios van a seguir perdiendo población, pues cómo se conserva el patrimonio. Y ese patrimonio que se queda en esos municipios, no creo que solo las administraciones tengan que tomar la decisión de mantenerlo. Hay que tener iniciativas privadas, hay que tener iniciativas que surjan directamente de la sociedad. Eso ocurre en otros países, ocurre en el Reino Unido, ocurre en Estados Unidos, donde hay iniciativas particulares para revitalizar o mantener ese patrimonio. Y esas son dos discusiones que probablemente entrarán en el debate. Sí, Fernando, una primera opinión. Bueno, yo parto del principio de que cuando se analiza el territorio de Castilla y León, el estudioso llega a una conclusión en cierta forma ambivalente. Por un lado, el territorio es un enorme potencial. Castilla y León dispone de un territorio extraordinariamente importante a escala española y a escala europea, por su magnitud, por la variedad de sus recursos, por su situación geográfica. Es un espacio de encrucijada entre el norte y el sur de España, entre Europa y Portugal. Tiene recursos naturales de gran importancia, tiene patrimonio de un extraordinario valor, pero al mismo tiempo Castilla y León es de alguna forma víctima de su propio territorio y de su historia sobre todo. Castilla y León tiene una historia interesante también, como es sabido, que se traduce en una red de asentamientos, de poblamiento, enormemente atomizado, disperso, producto de la historia, que con el paso del tiempo se ha convertido en una estructura heredada, pero también disfuncional. Al mismo tiempo, evidentemente, esa riqueza patrimonial que la historia ha legado en la región es de tal magnitud, de tal variedad, está enfrentada a tal número de riesgos y de posibilidades al mismo tiempo que hace francamente complicada su gestión de una manera homogénea y de una manera uniforme. En consecuencia, nos encontramos con que el problema que nos ocupa, que es el problema de la desvitalización demográfica de la Comunidad de Castilla y León, obedece a un hecho inequívoco e incuestionable. Castilla y León tiene un modelo productivo en estos momentos y unas características económicas que no tienen nada que ver con las que existían en la etapa de máxima prosperidad demográfica de la comunidad. Ha cambiado la agricultura, se ha tecnificado, particularmente la agricultura de secano, la agricultura cerealista tradicional, al compás de una intensificación de la productividad como jamás ha habido, de tal forma que hoy se aprovecha la tierra con un reducido número de brazos, y al mismo tiempo Castilla y León tiene problemas para optimizar toda esa herencia territorial recibida. No hay en estos momentos un tema tan diagnosticado, tan conocido, tan sistematizado como el tema demográfico. Hay estudios, numerosísimos estudios que ponen en evidencia
las variables tal y como han ido evolucionando en el tiempo, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista de la estructura por edades, la composición sociolaboral, etcétera, etcétera. El problema estriba en cómo afrontar este desafío que hoy existe en la comunidad en el contexto actual de una crisis demográfica que trasciende a Castilla y León y que es una crisis demográfica europea, porque toda Europa está atravesando una crisis demográfica en este sentido, que se traduce en las bajas tasas de fecundidad, fundamentalmente, y por otro lado, hacer que esa población, que es el recurso por excelencia de un territorio, la población, los recursos humanos, no se debiliten aún más. Ahí está la responsabilidad de todos, la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad de los ciudadanos. Es decir, todos compartimos una responsabilidad en este sentido. Hablaremos de eso quizá, por eso no voy a extenderme más. Es decir, ¿cuáles son las estrategias a adoptar? Porque conocido el diagnóstico está perfectamente hecho. ¿Cuáles son las estrategias? Y aquí es donde nos topamos, evidentemente, con un panorama de incertidumbres, de contradicciones, de indecisiones, de titubeos, de confusión, que es necesario despejar, porque de ello depende el futuro. Vamos a empezar a hablar de esas posibles soluciones a juicio de Juan Carlos Prieto. ¿Cuáles podrían ser? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Fernando efectivamente dice, esto está muy bien analizado. ¿Cuáles son las estrategias, no? Y las estrategias, incluso yo diría que no están tan mal analizadas. El asunto es, ¿quién se responsabiliza de esas estrategias, ¿no? Es decir, Castilla y León, decimos, ese territorio conjugado con las personas, pues hombre, yo creo que hay estrategias muy bien trazadas, ¿no? Toda la industria de la agroalimentación, hombre, yo creo que está bien definido, podría estar mucho mejor, pero efectivamente tenemos territorio, efectivamente el campo se ha modernizado, se produce y, afortunadamente, se transforma también, que es de lo que se trata, ¿no? Pues esta estrategia está trazada y habrá que engrandecerla, ¿no? Hay una parte ahí en esta estrategia que quizás nos falta desarrollar bien, que es que el campo, además de producir alimentos, ¿no? Pues puede producir energía, ¿no? Y esto es extraordinariamente importante, que ahí habría que trabajar muchísimo, ¿no? Castilla y León tiene tres perlas extraordinarias, ¿no? Que es el territorio, el paisaje, la lengua y su patrimonio, ¿no? Y de la misma manera que el campo, y lo decía muy bien Fernando, se ha tecnificado, ¿no? Y con menos brazos se produce muchísimo más y se exporta y se transforma, en el patrimonio no se ha producido esa revolución. El sector del patrimonio todavía es un sector muy tradicional. Se conserva, se acapara, ¿no? Y ya decía la parábola de los talentos, ¿no? Es decir, hay que explotar los talentos, no hay que guardarlos, ¿eh? Hay una disfunción entre la gran cantidad de patrimonio que existe, la escasa capacidad de conservación, protección, los propietarios de este patrimonio. No se está muy dispuesto a ofrecer todo ese patrimonio para desarrollar un proceso de explotación, y cuando digo explotación, naturalmente digo de explotación responsable, ¿eh? Y por tanto creo que con un gran patrimonio, con una gran calidad de ese patrimonio, lo que hace falta es desarrollar procesos de modernización y sobre todo de aprovecharnos de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos tratando de trabajar muchísimo. Pero insisto que otra vez lo que tenemos que es promover el uso del talento, del emprendimiento. Esa estrategia es la que hay que desarrollar de verdad, ¿eh? Y esa estrategia hay que desarrollarla desde muy jóvenes. La educación otra vez. Yo no me canso de esto. Aguilar de Campoo, donde vengo y donde trabajo y donde he desarrollado mi carrera profesional, toda la zona de la montaña palentina, mi amigo y maestro Peridis dice que nacen más osos que niños, ¿eh? Y que están más protegidos los osos que los niños. Y no le falta razón. Y es una zona donde en los últimos 20 años se ha perdido más del 20% de la población, pero es una zona donde se descubrieron 2 importantes yacimientos de empleo, cuando otros 2 se habían perdido. Se había perdido la minería, la agricultura anda, como siempre, regulero en las áreas de montaña, pero alguien decide que las galletas, aprovechar el trigo de la meseta y transformarlo en el norte de Palencia es rentable,
y alguien dice, oye, todo esto que tenemos por aquí, que está lleno de iglesias románicas, esto va a ser la siguiente industria de esta comarca. Y han funcionado esas dos estrategias. Las galletas generan más de 1000 puestos de trabajo y no es lo importante eso, es que generan y traccionan tecnológicamente en I+D, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del patrimonio, pues bueno, la Fundación Santa María Real somos más de 200 personas trabajando, hemos diversificado lo que hacemos y otra vez lo importante no es esa cifra, ¿no?, lo cuantitativo, sino lo cualitativo, que hemos conseguido llevar talento desde muchos puntos de España y de fuera de España a un territorio como Palencia. El patrimonio. Más recetas para paliar la despoblación. Bueno, yo voy a disentir un poquito con algunos de las personas que están aquí. Yo creo que todavía queda mucho que investigar en demografía y en geografía de la población. Bueno, por supuesto, queda mucho sobre todo. No está todo. Pero es un tema diagnosticado. Sí. Yo creo que se puede hacer mucho más. Se puede crear infraestructuras de información para tener información mucho más detallada. Totalmente de acuerdo. Y una información que permita tomar decisiones de una forma mucho más pegada al terreno. Y en ese tipo de creación de infraestructuras se ha hecho ya en España, en otras regiones, iniciativas para crear esas fuentes de información. Pero yendo al punto, yo creo que uno de los aspectos que se ha recalcado ahora es el de crear, incentivar económicamente, no solo con quizás menos impuestos, sino crear las condiciones para que se pueda crear ese empleo, esa seguridad económica para las familias a un medio y largo plazo, que es lo que necesita una pareja a la hora de decidir asentarse en un lugar y decidir tener o formar una familia. No es circunstancial que en el periodo del boom económico, donde se incorporan, no solo se reduce mucho el paro, sino que se incorporan muchas mujeres al mercado laboral, la fecundidad subiera ligeramente en el conjunto de España y subiera con ello la población, aparte de que se atrajera inmigración extranjera. El proceso, cuando esa evolución económica ya no es tan boyante y se entra en una crisis económica como la que tenemos desde el año 2008, lo que produce fundamentalmente es que aquellas parejas que no tienen una relación permanente con el empleo, que no tienen un trabajo indefinido, que no son personal con un trabajo asegurado, pues deciden no tener hijos. Deciden no tener hijos porque sus perspectivas económicas a medio plazo no son buenas. Y retrasan sus decisiones de tener su primer hijo, su maternidad, y el encontrar ahora mismo familias con más de 2 hijos es muy raro, es una rareza. Y toda esa toma de decisiones se toman en base a las posibilidades que encuentran en el terreno. Si van a tener trabajo, los dos, porque ahora mismo con el sueldo de uno de los miembros de la familia no se consigue criar a los hijos en las condiciones que se quiere criar un hijo en la actualidad. Si estuviéramos hablando de la Soria de principios de siglo, pues no se dedica tanta atención al hijo, tantos recursos a su mantenimiento como se dedican ahora. Entonces, si ahora mismo no hay las condiciones o no se plantean las condiciones para que ambos miembros de la pareja tengan las condiciones para tener 2 salarios y puedan criar sus hijos en condiciones, no se van a tener esos hijos. Y eso yo creo que es una de las bases. La economía no es todo, pero es una de las bases para entender cómo se puede fomentar la fecundidad en un caso concreto. Porque si no, lo que tendremos es poblaciones que cada vez van a ser con una edad media mucho más alta, fundamentalmente por migración. Los jóvenes van a migrar a poblaciones donde encuentren más atractivos, donde encuentren salarios, donde encuentren otra serie de incentivos a su vida cotidiana que no solo son económicos. Son también culturales, son también de ocio, son también de otra serie de aspectos. Y eso va a conllevar que muchos de los municipios pequeños queden fundamentalmente habitados con personas mayores y con personas que van a necesitar una red de atención a la dependencia y de salud muy relevante. Y sin gente joven que pueda hacerlo. Bueno, pues una de las principales formas de seguir adelante, probablemente con ayuda también de la Administración, pero con mucha iniciativa privada, es el crear el tejido
económico suficientemente atractivo, que cree empleo y que ese empleo pues, permita fijar a la población joven en esta zona. ¿Cómo creamos ese tejido que sea productivo? Tiene que haber infraestructuras, tiene que haber banda ancha. La banda ancha lo es todo, ahora se ha situado en el centro de todas las soluciones. Yo soy de la opinión de que, dadas las características geográficas, espaciales que tiene la Comunidad de Castilla y León, es un laboratorio de experimentación de políticas públicas contra la despoblación. Yo creo que la intensidad del problema en este escenario es tan importante, en un entorno con las características que tiene, que puede convertirse en un espacio de referencia, de aleccionador, en cierto sentido, a la hora de ver el grado de efectividad que tienen determinadas políticas públicas y privadas, o conexión de las políticas públicas y privadas, para afrontar el problema. Y creo que aquí nos enfrentamos a un déficit importante, a un déficit político importante. Este es un tema conocido hace tiempo, no es un tema actual. Es verdad que en los últimos tiempos ha adquirido una mayor resonancia porque los datos son contundentes, obligan a la reflexión, pero es un tema conocido en sus líneas maestras. Siempre se puede profundizar más, evidentemente, y hoy la demografía es una ciencia enormemente dinámica, rigurosa, capaz de hacer proyecciones, de hacer estimaciones. Pero hay que partir de un hecho cierto. La población es el reflejo de un territorio. El territorio es el soporte sobre el que se asienta una población. De tal manera que las perspectivas de la población están muy ligadas a cómo se optimicen los recursos territoriales, a cómo se aprovechen los recursos territoriales. Y aquí hemos de reconocer de que se ha avanzado poco. En Castilla y León y en España. No solamente en Castilla y León, sino en España. En el año 2007 se aprobó la Ley del Desarrollo Rural Sostenible, que contemplaba ya este problema. De entonces acá ha habido una auténtica pléyade de normas, disposiciones, acuerdos, convenios. En el año 2015 el Senado aprobó 50 medidas contra la despoblación. En el año 2016 se creó una asociación de regiones europeas contra la despoblación. Los gobiernos del Estado han puesto en marcha proyectos de estrategias contra la despoblación. Y seguimos igual. ¿Por qué no funcionan? Seguimos igual. No, no es que no funcionen, es que no se han aplicado. El problema, a mi juicio, es que no se ha pasado del reconocimiento del problema a la adopción de estrategias decididamente abocadas a su resolución. Y en Castilla y León ocurre exactamente lo mismo. Castilla y León tiene dos leyes de ordenación del territorio, la de 1998 y la de 2013. Yo opino que son ambas buenas leyes. Lo he escrito y lo he dicho allí donde he tenido la oportunidad de decirlo. Son leyes hechas por analogía con leyes de ordenación del territorio europeas y españolas, que demuestran que efectivamente desde el poder público hay un conocimiento de la realidad, adoptando los instrumentos y las herramientas que permitan afrontarlo. Sin embargo, ambas leyes están hibernadas, están en el cajón. Las directrices subregionales que preveía la ley de 1998 no se han llevado a la práctica ninguna. De esto sabe mucho Juan Luis de las Rivas, que ha colaborado en algunas de ellas y además muy bien. La ley de 2013 prevé las unidades básicas de ordenación sostenible del territorio. No ha habido acuerdo parlamentario para llevarlas a la práctica. Las excusas han sido irrisorias. No nos ponemos de acuerdo con los mapas. Es una excusa, es un pretexto. Los mapas nunca son definitivos. Nunca una cartografía es definitiva, siempre está cambiando. Si estructurar en unidades básicas de ordenación sostenible del territorio para la prestación de servicios básicos
y para la promoción de actividades es necesario revisar el mapa, se revisa. Pero ha habido una falta de consenso entre las dos opciones políticas prevalentes en la comunidad. Por lo tanto, termina la legislatura y seguimos sin ley de ordenación del territorio. Llegamos a la conclusión, por lo tanto, de que a la vista de las decepciones que hemos tenido, el margen de maniobra se nos reduce considerablemente. Porque en el fondo, como han señalado mis compañeros, de lo que se trata es de una cosa, de desarrollar la capacidad de iniciativa. Es decir, un territorio no se desarrolla demográficamente si no tiene oportunidades de empleo. El empleo es lo fundamental y el empleo va asociado a la actividad y a la actividad generadora de empleo. ¿Y cuál es la actividad generadora de empleo? La agricultura intensiva, y no mucho, los recursos patrimoniales, los recursos turísticos y la industria. Y la industria. Por ahí hay que tender. Pero para que eso se produzca es necesario crear un marco de acogida atractivo, tanto para la población local, tanto para la población endógena, castellano-leonesa, como para la población foránea. Porque, insisto, termino, Castilla y León tiene una renta de situación privilegiada. Privilegiada. El 50% del transporte de Portugal se canaliza a través de Castilla y León hacia Europa. Entre el norte y el sur, Castilla y León es una zona de transición, un área de transición, de tránsito, perdón, fundamental. En consecuencia, ante una situación crítica como la que estamos observando aquí, estamos planteando aquí, las terapias están todavía, como dirían los castellanos, en agraz. En agraz, sin aprovechar. Vamos a hablar de ordenación del territorio, ya que lo ha introducido Fernando, que hay otros temas que ya habéis introducido y ahora los vamos a tratar. Hay 6.000 núcleos de población, lo comentaba antes Juan Luis. Hay que apostar por algunos como cabecera de comarca u otro nombre, el que se le dé, que estén a 20 kilómetros de distancia, 20 minutos de distancia, y apostar sobre ellos con los servicios, o todos se pueden salvar. Bueno, esa es la cuestión fundamental. Vamos a ver, las previsiones que hacen en el entorno Smart City, ¿no?, nos dan unas cifras que nos dejan perplejos, ¿no? Nos están hablando de que en el 2050 entre el 70 y el 80% de la población no va a vivir en ciudades, no, va a vivir en grandes ciudades. Castilla y León tiene una o ninguna de estas. Así que en este sentido, esa pregunta que nos lanzas es muy oportuna, porque es que no se pueden tener todos los servicios de educación, de sanidad, administrativos en cada municipio, en cada pueblo. Yo vivo en una pedanía, yo me he levantado hoy en un pueblo donde hemos dormido menos de 20 personas. Claro, no podemos tener médico, no podemos tener... Lógico, porque no se puede demandar estas cosas. Hay que racionalizar toda esa gestión, pero racionalizar de verdad. Hacen falta leyes, hace falta política, claro, pero hace falta luego ponerla en marcha. En materia de patrimonio, claro, cada una de esas localidades tiene un par de iglesias, el palacio no sé qué, el humilladero, el cementerio, el castillo, el convento. Eso es deslocalizable. El médico, el maestro, el juzgado, eso es deslocalizable, eso se puede concentrar, pero el patrimonio no se puede mover y eso hay que gestionarlo. Y hay que gestionarlo. Castilla y León tiene, con toda seguridad, el mejor plan estratégico que ha habido en España, que es el Plan País. Hay dos versiones. En su primera edición se hicieron cosas, porque se hicieron desde la gestión con los territorios, con entidades locales, con unos resultados, desde mi punto de vista, extraordinarios. En la segunda edición del Plan País, pues ya no ocurre lo mismo. Es decir, que tenemos herramientas, pero no las aplicamos siempre. Entonces, desde luego, la concentración de los servicios es imprescindible. El colocar infraestructuras no siempre es la clave. Es decir, es al revés, ¿eh? Hay un caso paradigmático para mí en España que es Mondragón. Mondragón produce cocinas, no sé cuánto, desde Fagor y tal, en un valle que es que había una carretera que no cabía un camión casi, que había que subir un puerto imposible, que por supuesto no había internet ni había nada. Y se genera uno de los núcleos industriales más potentes de España.
Por no hablar de Aguilar, que se producen cientos de miles de toneladas de galletas y ahí hay autovía. Pero fíjate, ¿por qué hay parada del tren de alta velocidad en Aguilar? Pues porque hay actividad económica, no al revés. Así que no pongamos el carro antes de los bueyes ahí. O sea, lo importante es el emprendimiento, la iniciativa. Tenemos un estudio de todo tipo. Fijaros que hoy yo estoy encantado porque estoy rodeado de académicos, de personas que os habéis dedicado a estudiar y tal. Yo, la verdad es que me dedico a otra cosa, ¿no? Pero lo cuento desde la experiencia, ¿no? Y la experiencia nos lleva a que estudiamos muchas cosas, pero no tenemos un inventario de emprendedores de Castilla y León desde niños. No identificamos estas cosas. ¿Quién son los que van a hacer posible todos estos sueños? Transformar estas ideas, estas letras, en que sean reales. Sobre eso es lo que más creo que debemos de insistir, y yo siempre voy a repetir esto: fomentar el emprendimiento. Diego Ramiro, que viene de Madrid, que tiene una visión del territorio mucho más amplia. Yo creo que uno de los aspectos que van a tener que ir pensando las ciudades en el futuro, sobre todo las ciudades intermedias, no es tanto en cómo atraer a la población flotante a través de actividades culturales, a través de ferias, a través de semanas de todo tipo, sino cómo fomentar una población permanente en esas ciudades. Es evidente que traer población flotante, y mucha población flotante, favorece el comercio en esas zonas y vas a poder fomentar algo la permanencia de la población, sobre todo que atiende servicios en general. Pero lo realmente importante es atraer población que se fije ahí y que desarrolle su vida en ese terreno. Y yo creo que en ese aspecto es donde vamos a estar en un futuro. Ya estamos en ese aspecto, en la competición entre ciudades de quién atrae más industria, quién atrae más población en general, y veremos la lucha entre Palencia, Soria, Valladolid, a ver cuál de ellas. Pero yo es que no me estoy refiriendo ya tampoco entre Valladolid, Soria o Palencia, me estoy refiriendo entre Madrid y París, en atraer grandes eventos, en cómo hacer que esas ciudades sean dinámicas para atraer a esa población. ¿Podemos competir nosotros con Madrid? Cualquier ciudad de Castilla y León puede competir, que las empresas se vayan allí, porque logísticamente está todo mucho más. Bueno, hay que encontrar no solo los nichos en que hacer que Soria sea, o cualquier ciudad de Castilla y León, que es un destino magnífico para tener visitas de turismo rural o visitas de fin de semana o visitas cortas, pues ver en qué manera eso no es solo una visita de turismo que va a entrar en competencia con un montón de mercados turísticos, no solo interiores, sino exteriores, sino ver cómo se crea una actividad económica dentro que no solo dependa del turismo rural. El turismo rural o el turismo puede ser un turismo muy agresivo en la competencia, y atraer a la gente no es tan fácil. Ahora mismo cada ciudad está creando sus propias iniciativas para tener a esa población, y no siempre esas iniciativas tienen el éxito para atraer a miles de personas a las ciudades. Entonces yo creo que más que pensar en ese tipo de actividades y de crear las infraestructuras para que las personas vengan y de crear las comodidades como es tener banda ancha en todos los sitios, la banda ancha está muy bien, pero la banda ancha tiene que ir para otra serie de actividad económica, porque tener banda ancha en un municipio de 50 habitantes, pues muy bien, podrás tener la banda ancha, podrás navegar mucho por Internet, podrás hacer muchas cosas, pero probablemente para hacer teletrabajo necesites algo más que tener banda ancha. Necesites tener un contacto con el cliente, necesites tener otra serie de actividad. Cuando se piensa en banda ancha, pues estamos pensando en la persona que hace teletrabajo, que a lo mejor pues es un porcentaje no tan grande de las personas y no va a fijar tanto la población como podría fijar la implantación de una industria grande o otro tipo de actividad que cree empleo.